Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video. Hoy en día voy a compartir con vosotros una corta meditación a propósito del rey Saúl. La historia de Saúl me fascina y llama mi atención al mismo tiempo. Saúl era de la tribu de Benjamín y fue él a quien el Señor había elegido como primer rey sobre Israel. Hay ciertas cosas que me sorprenden en la historia de Saúl. Durante mucho tiempo confieso que me preguntaba por qué el Señor había rechazado a Saúl como rey y por qué no a David. Porque cuando comparé la desobediencia de Saúl con las transgresiones de David, las consecuencias me parecieron inapropiadas. De hecho, David cometió asesinato y adulterio. Es verdad. Saúl ofreció un holocausto que Dios no le había pedido y él no mató al rey Agag como Dios había ordenado. Estaba pensando en eso y pues me dije que Dios es totalmente bueno y que no hay injusticia en él. Y le pedí a Dios que me muestre las razones de esta elección cuando él lo hubiera decidido. Y de hecho, Dios me abrió los ojos un día. La diferencia de corazón entre Saúl y David fue enorme. David había hecho cosas malas, eso es correcto. Pero él era plenamente consciente de sus pecados, estaba avergonzado del daño que había hecho y lamentaba sinceramente a causa de eso. Se lamentaba de haber ofendido a Dios porque amaba a Dios sinceramente. Pidió perdón a Dios y el Señor lo perdonó, pero tuvo que pagar por sus faltas. Por otro lado, Saúl, cuando hizo algo que desagradaba al Señor, lo que le importaba era lo que otros pensaban a propósito de él mismo, y no lo que Dios pensaba. Para Saúl, las apariencias eran más importantes que su relación con Dios. A sus ojos, Dios era un medio para ganar la admiración y la alabanza de la gente. Y cuando entendí eso, entendí por qué Dios lo había rechazado. Dios tiene toda la razón. Primero hubo esta primera prueba que Dios le dio a Saúl después de que reinó 2 años sobre Israel. Podemos leer en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Y él, es decir, Saúl, esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. En esa situación, Saúl estaba solo frente a una decisión crucial. Estaba rodeado de filisteos que eran enemigos peligrosos, y además, la gente asustada lo estaba abandonando. ¿Qué iba a hacer Saúl? Obedecería al Señor y pondría toda su confianza en las manos de aquel que lo creó y lo eligió como rey. Desgraciadamente, no. Saúl recurrió a una solución humana y terrenal, en lugar de recurrir a Dios, que podría haberlo salvado muy bien, porque esta situación era una prueba. La actitud de David fue completamente diferente cuando fue confrontado a una situación similar. Podemos leer en el libro de Samuel capítulo 30, versículo 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Por lo tanto, podemos ver que Saúl y David enfrentaron una gran angustia, así como el abandono del pueblo en una situación extremadamente difícil
y peligrosa, una cuestión de vida o muerte, literalmente. Pero los dos hombres tuvieron una actitud radicalmente diferente en relación con sus emociones. Saúl eligió recurrir a medios humanos físicos tangibles. David eligió honrar a Dios y poner toda su confianza en él. El Señor lo apreció mucho y lo honró enormemente por esto. Saúl falló miserablemente la prueba. Mira lo que la Biblia nos dice en cuanto a Saúl en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 11 hasta 12. Vamos a leer. Voy a buscar en la Biblia en la internet, así que tenga paciencia conmigo, por favor. Un momentito, por favor. Estoy buscando los versículos. Así que el primer libro de Samuel, capítulo 13. Aquí estamos. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl le respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces, aquí está la respuesta de Samuel a lo que le dice Saúl en primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 13 hasta 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y la Biblia nos dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 34 hasta versículo 35, se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Bueno, ese te hace pensar realmente. Ruego que Dios nos conceda gracia a todos los que estamos escuchando ese mensaje de tener la actitud de David y no la de Saúl frente a la adversidad, en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos una próxima vez para seguir la enseñanza a propósito de la actitud de Saúl. Bendiciones para vosotros. Bye.